Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. Vamos a estar trabajando con su cuaderno y con lápiz o bolígrafo para poder dar respuesta a las actividades que tienen indicadas en esta sesión. Es importante que comprendamos que no solamente es remarcar las respuestas que creamos correctas, sino que es indispensable también justificar el porqué de esas respuestas. Es por ello que para eso hemos preparado ciertas, vamos a llamarle ciertos conceptos como retroalimentación, para que podamos ir justificando nuestras respuestas, ¿ok? Si ya estás preparado con tu cuaderno y con lápiz y bolígrafo, vamos entonces a empezar compartiendo la información para el día de hoy. Muy bien, iniciamos. Bienvenidos a la clase de Matemáticas 2. Es la semana del 1 al 5 de junio. El día de hoy es miércoles 3 de junio y es tu segunda asesoría de tu clase de matemáticas. Vamos a trabajar con medidas de ángulos. En tu clase anterior de matemáticas tú trabajaste medidas de ángulos internos de los triángulos. Vamos a rescatar algunos de los conceptos que ahí trabajaste y vamos a retomar otros conceptos que yo sé que has visto anteriormente, pero que probablemente no recuerdes. Sin embargo, vamos a trabajar para dar respuesta a nuestras preguntas del día de hoy. Empezamos entonces. Medidas de ángulos. Vamos a analizar qué nos están pidiendo. Lee detenidamente los ejercicios. Realice sus respectivos procedimientos para comprobar las respuestas y encierra la que sea correcta. Observa cómo aquí dice realice sus respectivos procedimientos para comprobar. Lo que te mencionaba al principio. No es solamente encerrar la respuesta que creo correcta, sino justificar por qué esa es mi respuesta correcta. ¿Bien? Tenemos entonces, pregunta número 1, ¿cuál es el valor de X en la siguiente figura? Tenemos nuestra figura que podemos observar que está formada por ángulos y tenemos nuestras posibles respuestas. 55 grados, menos 55 grados, 120 grados y 180 grados. Probablemente ya tengas idea de cuál es la respuesta correcta. Vamos a rescatar algunas ideas que trabajaste anteriormente para que a partir de ellas podamos deducir cuál nos sirve y cuál no para dar respuesta a esta pregunta. Tenemos tipos de ángulos. El primero nos dice, un ángulo agudo mide menos de 90 y más de 0 grados, como el que tenemos aquí. No siempre es así, puede ser un poquito más abierto, puede ser un poquito más cerrado, pero no pasa de los 90 grados, ¿ok? Tenemos después un ángulo recto que específicamente mide 90 grados y sus lados son siempre perpendiculares entre sí, es decir, este tipo de ángulo. Ese ángulo es el único que puede ser recto, no puede estar más abierto o más cerrado porque dejaría de ser un ángulo recto. Tenemos el ángulo obtuso, que es mayor que 90, pero menor que 180. Este tipo de ángulo es como el que estamos observando en este momento. Es mayor de 90, pero tampoco puede llegar hasta esta parte porque ya estaría cruzando los 180. El ángulo llano es el que mide 180. Específicamente este ángulo, al igual que el recto, no puede medir ni más ni menos porque tendría otro nombre. Básicamente son estos los tipos de ángulos que tenemos. Hay más, pero por el momento no son relevantes. Tenemos estos otros dos tipos de ángulos que reciben su nombre dependiendo de la suma de todos ellos. Tenemos dos ángulos son complementarios si la suma de sus ángulos es igual a 90. Observa cómo aquí te ejemplificamos dos ángulos, este es uno y este es otro, que tienen diferente medida, pero que al juntarse tienen en total o hacen un total de 90 grados. Este tipo de ángulos, como aquí bien dice, se llaman complementarios.
Pueden ser a lo mejor 3, pueden ser a lo mejor 4, siempre y cuando sumen 90, todos se van a llamar complementarios. Ojo, si no suman 90 y tampoco suman 180, solamente serían ángulos adyacentes, ¿ok? Tenemos después que dos ángulos son suplementarios, es decir, reciben ese nombre, si la suma de sus grados es igual a 180, como el que tenemos aquí. Es un ejemplo, no necesariamente tiene que estar aquí nuestra línea, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser más ángulos, siempre y cuando todos sumen 180, van a recibir el nombre de suplementarios, ¿ok? Vamos a analizar a partir de ello qué información no es relevante aquí y qué información nos sirve para dar respuesta a nuestra pregunta. Podría parecer que esta información es relevante, sin embargo, lo único que nos dicen es que mide 180, ¿ok? Pero no puedo utilizar este punto para justificar mi respuesta. Tenemos que dos ángulos son suplementarios y la suma de sus grados es igual a 180. Y esta información sí me sirve para justificar lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque aquí tengo tres ángulos que están formando un ángulo llano, que se me está indicando con esta línea. Y que por lo tanto, entonces, yo puedo entender que la suma de estos tres tiene que ser 180. Si yo aplico esto, tenemos que la suma de A más B más C nos debe de dar 180. Aquí les di valores así de forma arbitraria. Este incluso puede ser X, que es el que nos están preguntando, para que podamos aplicar nuestra sustitución. A, en este caso, vale 35, B vale 25 y C es la medida que desconocemos, que también podría ser llamada X. A realizar la suma de los números conocidos, tenemos que nos va a dar 60 más C es igual a 180. A partir de ello, podemos aplicar una operación inversa, como si estuviéramos realizando una ecuación, porque vamos a realizar un despeje. Y tenemos que C va a ser igual a 180 menos 60. Recuerda que si estamos realizando el despeje, esta operación se pasa con la operación contraria. Y por lo tanto, C es igual a 180 menos 60, nos da como resultado 120. Eso significa que mi respuesta correcta para este primer ejercicio es C, 120. ¿Por qué? Porque los tres ángulos son suplementarios y ambos deben sumar y los tres deben sumar 180. Te doy tiempo para que puedas ir dándole respuesta a esta pregunta y justificando. Continuamos con nuestra siguiente pregunta y nos dice 2. La recta AB, estas dos líneas se leen como son paralelas o es paralela. La recta AB es paralela a la recta CD y EF es una secante o transversal de acuerdo con ella. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de la letra X y Y? Tenemos después nuestras posibles respuestas. Observa cómo hay algunas que son similares. Sin embargo, tienen una ligera variación en la cuestión de que en algunos valores, algunos le pertenecen a X y otros le pertenecen a Y. Vamos a analizar qué sucede. Tenemos nuestra imagen como referencia, donde recordemos que nos decían que esta recta AB y esta recta CD son paralelas. Es importante mencionar que las rectas paralelas son aquellas que nunca se van a cruzar, ¿ok? Y tenemos que esta recta EF, es nuestra secante o transversal. Como su nombre lo dice, atraviesa a las rectas paralelas. Cuando nosotros tenemos un sistema como este, de paralelas y transversales, podemos obtener las medidas de algunos ángulos ya que existen ciertas regularidades. Vamos a observar
que dentro de este mismo sistema, este sistema es anterior a este, solamente que aquí está ya enumerado, obtenemos 8 ángulos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que podemos formar parejas de ángulos a partir de las características que tienen. Y podemos nombrarlos. Yo puedo combinar el 5 con el 8 y reciben un nombre por la ubicación que tienen dentro de este sistema. Puedo utilizar el 8 y el 4, que también formarían una pareja, pero con diferente nombre por la ubicación dentro del sistema. Y así podemos realizar varias combinaciones. Pero lo que aquí importa no es qué combinaciones puedo realizar, sino qué nombres y qué características tienen las parejas de ángulos que obtenemos dentro de nuestro sistema de paralelas y transversales. Empecemos. Ángulos correspondientes son los que están en el mismo lado de las paralelas, y recuerda que estas son las paralelas, y la secante, aquí está. En el dibujo serían 1 y 5, observa que 1 y 5 están del mismo lado de la paralela, o sea, está arriba y está arriba, y del mismo lado de la secante, es decir, en este caso está a mi izquierda. Otra pareja de ángulos correspondientes sería 2 y 6. Observa cómo tienen la misma característica. Están del mismo lado de las paralelas, o sea, arriba y arriba, y del mismo lado de la transversal, en este caso, del lado derecho. ¿Qué otras parejas de ángulos correspondientes podemos encontrar en este sistema? Bueno, pues tenemos a la pareja del ángulo 3 y 7 y a la pareja del ángulo 4 y 8. Un aspecto importante aquí es que cada pareja de ángulos tiene la misma medida. Ojo, tienen la misma medida entre sí. Es decir, si yo digo que el ángulo 1 mide 180, bueno, no, eso es imposible. Mide, bueno, no imposible, pero es muy poco probable. 100, vamos a dejarlo así. El ángulo con el número 5, en este caso, también mediría 100. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Si a mí se me ocurre decir que el ángulo número 2 mide 80, también el ángulo 6 mediría 80 por ser correspondiente. Otra pareja de ángulos u otras parejas de ángulos que podemos encontrar son los alternos externos. Estos se encuentran fuera de las paralelas. Estas dos líneas son tus paralelas, los ángulos que están adentro son estos, y las que están afuera serían 1 y 2 y serían 7. Pero, además de que están afuera, están a distinto lado de la secante o de la transversal. En este caso, en este dibujo, una pareja de ángulos alternos externos es el 1 y el 8. ¿Por qué? Porque están fuera y porque están en diferente lado de la transversal. Es decir, uno está a la derecha y otro está a la izquierda. ¿Qué otra pareja de ángulos alternos externos podemos encontrar aquí? El ángulo 2 y el ángulo 7. Aquí nos dice que cada pareja de ángulos tiene la misma medida. Sucede lo mismo que con los ángulos correspondientes. Si yo formo una pareja de ángulos alternos externos y se me ocurre decir que el ángulo 2 mide 60, por ser alterno externo del 7, el 7 también mediría 60. Si a mí se me ocurre decir que el ángulo 1 mide 110, el ángulo 8 también sería de 110 por ser alterno externo de 1. ¿Ok? Tenemos después los alternos internos. Tienen una característica muy parecida a los anteriores, pero en lugar de encontrarse fuera de las paralelas, ahora se encuentran dentro. Es decir, 3 y 4, 5 y 6 se encuentran dentro de las paralelas, por lo tanto, estos serían internos. Pero para que sean alternos, recuerden, distinto lado de la secante. Uno tiene que estar a la izquierda y otro tiene que estar a la derecha. En este caso tengo la primera pareja que sería 4 con 5 y nuestra siguiente pareja que sería 3 y 6. Muy bien. También nos dice que cada pareja de ángulos tiene la misma medida. Sucede lo mismo que con los alternos externos.
Entre sí no son con la misma medida. Son la misma medida si son pareja de alternos internos. Es decir, si yo digo que el ángulo 3 mide 25, su alterno interno, que es 6, también mediría 25. Si se me ocurre decir que este ángulo 4 mide 143, el ángulo 5 también mediría 143 por ser alterno interno. ¿Qué otras parejas de ángulos podemos formar aquí? Tenemos los ángulos colaterales internos. A diferencia de los alternos internos, son los que se encuentran del mismo lado de la transversal. Como son internos, también están dentro de las paralelas. Y en este caso, 3 y 5, por ejemplo, 3 y 5, son colaterales internos. Esta es nuestra primera pareja porque están dentro y además están del mismo lado de la transversal. ¿Qué otra pareja sería colaterales internos? 6 y 4. Ojo, en este caso las medidas no son iguales, como con las parejas de los ángulos anteriores. Aquí, lo que nos señalan es que sí son suplementarios. Recuerda que los suplementarios son los que suman 180. Eso quiere decir que el ángulo 4 y el ángulo 6, en este caso, si los pudiéramos juntar, medirían en total 180. Ojo, si el 4 y el 6 al juntarse suman 180, podemos a partir de este dato definir cuáles son las medidas de todos los ángulos. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Tenemos los ángulos colaterales externos, que son parecidos a los anteriores, pero como su nombre lo dice, ahora son externos, es decir, están fuera de las paralelas. Mi primera pareja de colaterales externos sería el 1 y el 7, que puedes observar aquí, 1 y 7. Y nuestra siguiente pareja sería el 2 y el 8. Tampoco miden lo mismo, pero sí son suplementarios. Si yo uno el 1 y el 7, debe sumar 180. Y si yo uno el 2 y el 8, debe sumar 180. Otra pareja de ángulos que podemos encontrar en este mismo sistema son las parejas de ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen en común el mismo vértice y se oponen uno al otro, es decir, se encuentran frente a frente. Algunas parejas en este caso pueden ser el 1 y el 4, el 6 y el 7, ¿qué otras parejas? El 5 y el 8 y el 3 y el 8. Una característica de estos ángulos que podemos encontrar incluso en otros sistemas es que son con la misma medida, es decir, miden lo mismo. Lo que te decía hace un momento. Si yo sé que estos dos miden o en su suma es de 180, conozco que los opuestos por el vértice tienen la misma medida, que los alternos externos también tienen la misma medida, que los alternos internos tienen la misma medida, entonces podemos deducir a partir de ello no solo dos, sino todos los ángulos faltantes. Te explico rápido. Si el ángulo 1 mide 100, al ser suplementario con el 7 mediría 80, pero el 7 es correspondiente con el 3. Aquí está. Entonces el 7 y el 3 miden lo mismo. Por lo tanto, entendemos entonces que estos juntos también son suplementarios. Eso significa que el ángulo 3 mediría 80. Como es opuesto por este, el 2 también mediría 80. Y como este es correspondiente a este, también podemos decir que ambos miden 80, aunque ya lo habíamos descifrado. Y como ya sabemos que el que se encuentra aquí al lado es suplementario, entonces tenemos que este otro mediría 100. Observa cómo, a partir de la medida de uno solo, obtuvimos las medidas de todos.
pero esto era únicamente para que tú recordaras estas ideas. Vamos, a partir de esto, a darle respuesta a la pregunta que nos hacían, que era, ¿cuál es el ángulo correspondiente de la letra X y Y? Es decir, cuánto mide X y cuánto mide Y. Para esto te puse aquí una pequeña leyenda y nos dice, el ángulo de 125 es con el ángulo X. Por lo tanto, el ángulo X mide. A partir de las ideas anteriores vamos a obtener esta frase para justificar nuestras respuestas. 125 es opuesto por el vértice con X. Eso significa que, correcto, miden lo mismo. Por ser opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces, X mide 125. Bien, a partir de esto probablemente ya encontraste cuál es tu respuesta correcta. X es igual a 125. Descartamos esta y descartamos. Al parecer solo nos queda esta respuesta, pero es importante justificar también cuál sería la medida de Y para que efectivamente comprobemos que es. Sabemos que X y Y son suplementarios. Eso significa que si X mide 125, el ángulo Y mediría, ¿correcto? 55. ¿Por qué? Porque es suplementario del ángulo X. Eso nos lleva entonces a tener nuestra respuesta correcta, que sería el inciso A. Excelente. Continuamos y nos vamos a la última pregunta, que dice, si el ángulo C mide 35 y el ángulo B es recto, entonces el ángulo A medirá, aquí, me voy a salir tantito y te voy a poner signos de pregunta que hace. Vamos a ponerlo aquí, el ángulo A. Medirá. ¿Ok? Tenemos nuestras posibles respuestas, 25, 45, 55 y 65. Tenemos nuestra imagen ilustrativa que nos dice que el ángulo C mide 35. Aquí lo observamos. El ángulo B es recto y recuerda que el ángulo recto es el que mide 90 grados. Si ambos están formando parte de un triángulo, entonces es importante que recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de 180. Por lo tanto, para deducir esta medida, tendremos que aplicar un procedimiento que tú ya sabes porque has trabajado anteriormente. La suma de A más B más C va a ser igual a 180. Si sustituimos estos valores, tenemos que A no lo conocemos, que B vale 90, que C vale 35 y que la suma de ambos es de 120. Aplicamos nuestro despeje, operación inversa. C, aquí, A va a ser igual a 180 menos 125. Realizando nuestra resta, nuestro resultado correcto sería 55. Bien, ¿por qué? Porque la medida de los tres ángulos siempre debe sumar 180. Una vez que ya tenemos justificada nuestra respuesta, entonces ya hemos terminado con nuestros 3 ejercicios. No olvides enviar tus actividades a tus profesores, a sus correos electrónicos, una vez que ya tengas tus respuestas correctas y tus justificaciones. Gracias por ser parte de esta clase del día de hoy. El tiempo que nos resta nos quedamos en el chat para atender sus dudas con respecto a la clase. Gracias.